para escuchar el posicionamiento de la Alcaldía de Tijuana respecto a la notificación que hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto al tema de taxis amarillos. Adelante, secretario. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por atender el llamado. Era pues, de urgencia poder comunicarnos a través de sus medios de comunicación con la ciudadanía para hacerles del conocimiento de la notificación que hemos recibido el día de hoy. Lamentablemente, la magistrada del Contencioso Administrativo del Estado, de la segunda sala, emitió una resolución provisional, no es definitiva, no es un amparo, no es la protección, en el que le da una suspensión al problema de la cancelación de los sitios en torno a la línea internacional y del uso que venían detentando los taxis amarillos. Como es sabido por ustedes mismos, la autoridad tomó la decisión de revocar el uso de la vía pública o sitios que se venían utilizando o que deben de utilizar algún gremio o taxistas para prestar un servicio, pero que esto era todo lo contrario. Nos hemos enterado por las propias víctimas, tanto en lo físico como en lo material, de otros transportistas, el monopolio que venían ejerciendo en esta zona los taxistas amarillos, y que dado a todo el cúmulo de estas circunstancias que venían prevaleciendo, se tomó la decisión de cancelarles el sitio o el uso de la vía pública para prestar este servicio. Lamentablemente, en esta ocasión, y es por tercera ocasión en contra de los intereses de los ciudadanos, vuelven a tomar una decisión sin escuchar a la autoridad, que fue lo que motivó y sustenta para haber cancelado estos sitios. Sin escuchar ni solicitar ningún tipo de documentos, le dan la suspensión provisional, y que de antemano le decimos que no lo vamos a acatar. Primeramente porque viene plagada de inconsistencias, huele a corrupción, se contrapone el derecho con la justicia. La autoridad ha velado en todo momento por los derechos de los ciudadanos, y en esta ocasión sentimos que esta resolución provisional viene en contra de los ciudadanos. No es en contra de la decisión del presidente o del secretario de gobierno, viene en contra de los ciudadanos. Es del pleno dominio público la forma de actuar de estas personas, en la que no tienen ningún derecho de utilizar la vía pública, ni poder llamarse prestar un servicio de transporte público, porque no venía sucediendo de esta forma. El golpear a los ciudadanos, el prohibirles que utilicen cualquier otro servicio de transporte que mejor le parezca o que mejor le dé un servicio, el utilizar incluso el teléfono para hablarle a un familiar o a otro transporte vía telefónica, se los prohibían. Le prohibían en la zona a otro transportista que hiciera ascenso o descenso. Le prohibían a otros transportistas que dieran servicio a extranjeros, poniéndonos en una mala nota a nivel internacional. No es posible que en esta ocasión, en 3 días de haber recibido una demanda, le estén resolviendo favorablemente. Aunque es provisional y no es definitivo, y la autoridad tiene todo el derecho de recurrirla, y que vamos a recurrir a las instancias que sean necesarias, como es el pleno de la propia sala, como es el propio amparo, pero que de antemano, y que si esto en esta ocasión es de derecho, en los hechos no lo vamos a acatar, precisamente porque contravienen los derechos de los ciudadanos. No puede prevalecer el interés particular sobre los derechos de la colectividad o de la ciudad. Esto es un principio de derecho que no puede imperar sobre la colectividad, un bien particular. Pero es una resolución judicial. Es una suspensión provisional en la que viene plagada de inconsistencias, en la que no especifica cuál de las zonas le concede el derecho, porque nosotros suspendimos y cancelamos 9 sitios y le está dando una suspensión por 13 sitios, me imagino, por si se nos ocurría ir a cancelar otros o no nos metiéramos en otros domicilios.
¿Son 13 el total de los sitios de estos? Nosotros suspendimos 9 y le conceden por 13. Por eso, ¿los taxis amarillos tienen 13 en toda la ciudad? Tienen más de 40 en toda la ciudad. Y únicamente en donde venían ejerciendo una hegemonía o un monopolio era en las inmediaciones de la línea internacional. Independientemente de que contraviene la movilidad en esta zona, toda vez que es una zona pequeña, es una zona de 2 carriles únicamente por sentido y que impide la fluidez del tráfico. En esta zona en la que se había considerado poder restablecer el orden y el derecho del ciudadano y del usuario de elegir qué tipo de transporte va a utilizar, en esta ocasión se viene a empañar con esta decisión. ¿Ellos podrían, a partir de esa resolución judicial, instalarse mañana? Podrían de derecho, mas no de hecho, puesto que las irregularidades con que viene marcada lo podrían impedir. ¿Cómo se va a garantizar que no se instalen? Porque es un grupo de a través de la fuerza choque pública, a través del uso de la fuerza pública que tiene la ciudad, con el uso de la razón, con el uso del derecho, porque lo vamos a impugnar, porque vamos a solicitar, si es necesario, el juicio político contra la magistrada. Y no es a capricho del presidente, no es a capricho de la autoridad, es por el bien de la ciudad, es por el bien de los ciudadanos. Por eso lo vamos a hacer. ¿Bajo qué argumento se está dando la suspensión? Viene muy contradictoria. Les voy a dar lectura en el cuerpo de la resolución. Nos impiden que lo revisemos, nos impide que los sancionemos, que los multemos, que los molestemos. Dice, en cuanto a la suspensión provisional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 y 57, para el efecto de que cesen los efectos del acto impugnado y las autoridades demandadas se abstengan de impedir al demandante la prestación del servicio público que tienen autorizado a través de la utilización de los sitios de taxi, de conformidad y en los términos en que se emitieron las autorizaciones. En primera parte, no tiene autorización por parte de esa autoridad. Tenían una autorización provisional que les otorgó la pasada administración y en esta administración no se los otorgamos. No les dimos ningún tipo de autorización. Así como de infraccionar, multar, retirar de la circulación o secuestrar las unidades de transporte autorizados. Secuestrar. Como si se estuviera remolcando los vehículos para pedir a cambio algo indebido. Secuestrar cuando privas de la libertad. Dice, o de cualquier otro modo que impedir el uso o utilización a los demandantes de los sitios de taxis referidos en el acto impugnado, es decir, en el oficio de notificación personal, que como constancia de la existencia de los actos impugnados se exhibe de fecha 4 de julio del 2017, quedando en libertad de ejercer sus facultades de inspección y vigilancia, por lo que hace los requisitos que deben reunir para la circulación o prestación del servicio. Es decir, nos prohíbe que nos acerquemos, que los revisemos, que los molestemos, que los infraccionemos. Nunca antes había visto una resolución plagada de tantas irregularidades y apartada de la justicia, donde se inclina a favor de unos cuantos y en contra de todos los usuarios y de las personas que solicitan el servicio de transporte en la entrada internacional en una de las ciudades más importantes del mundo. Yo creo que esto no es coherente, no lo aceptamos, respetamos la decisión que haya tomado, no la compartimos, no la aceptamos y no la acataremos. ¿Considera que se está pasando por encima incluso a la mayoría de los tijuanenses con esta decisión? Primeramente se está extralimitando en sus funciones y facultades que tiene un magistrado o un juez. Está por encima de los derechos de los ciudadanos, está actuando parcialmente
cuando la ley debe ser imparcial, cuando todos deben ser escuchados y vencidos en un juicio, donde principalmente en estos preceptos que ella misma invoca, se dice que es cuando haya peligro de la libertad personal, cuando haya un peligro inminente, cuando afecte a la colectividad. Pero aquí no vemos que esté afectando ni siquiera el patrimonio de los propios permisionarios, porque no les cancelamos sus placas. Tienen 40 sitios y únicamente cancelamos 9 de esos 40, pudiendo ejercer su servicio en cualquier otra parte, siempre y cuando fuera dentro de lo legal, dentro de prestar un servicio, pero obviamente con la advertencia de que si vuelven a incurrir en alguna otra zona en forma violenta, de forma contraria a los intereses del derecho de elegir qué transporte vas a tomar, obviamente que tenemos que actuar como autoridad. ¿El proceso de cancelación de las concesiones cómo va? En ese tema no está en proceso. El proceso de cancelación, la ley es muy específica y sería un proceso muy largo, y en este caso es en contra del prestador de servicio que tenga o detente unas placas cuando se haya actuado a bordo del vehículo que detentan como concesión. Y en este caso, pues la mayoría son personas de edad avanzada que rentan, y la mayoría de quienes conducen un taxi son choferes o son empleados. Entonces, difícilmente con estas circunstancias podemos cancelar un juego de placas o una concesión. Que tendría que haber una actualización en el derecho para que cualquier persona que conduzca un taxi, que detente, ya sea como propietario o como servidor, como trabajador, como chofer, sea responsable, solidario de lo que realicen estas personas. Es lo que debe imperar como derecho. Héctor, por favor. Sí, preguntar si no se teme alguna sanción, alguna consecuencia de no acatar esta suspensión. Asumiremos la responsabilidad que nos corresponde. Incluso si pues, lo que se realice, las infracciones que se den. Así es. Lo que tenga que hacer la autoridad en contra de cualquier funcionario de los que van a actuar, ya sea en contra de la Dirección de Vialidad y Transporte, en contra del Secretario de Seguridad Pública, en contra del Secretario General de Gobierno, por defender los intereses de los ciudadanos, asumimos la consecuencia y la responsabilidad. Bien. Secretario, en este caso, además de no acatar la resolución de la magistrada, ¿qué acciones legales se van a tomar? ¿Qué posibilidades tienen ustedes de rechazar Obviamente es impugnar el rechazo jurídico a través de la impugnación de esta decisión, en la que exhibiremos toda la documentación que acredita la verdad jurídica de los hechos. El actuar, exhibiremos los videos, exhibiremos las denuncias, exhibiremos las quejas que se tienen por parte de estas personas que se dicen servidores. Y por otra parte también recurriremos ante el pleno del propio tribunal para denunciar la conducta de esta magistrada que ha actuado en contra de los intereses de la ciudad. Pero quiero decirles que no es la primera vez. Hemos tenido el antecedente de que le dan una suspensión definitiva en un bar que está en las inmediaciones de una zona habitacional y escolar. Obviamente no se dio en esta administración, venía de otra administración, no le dimos la anuencia de operación en este año, y que recurrimos a la revocación del uso de suelo y del permiso de operación. Pero la gran sorpresa también es que en la inconformidad de los propios vecinos, ni siquiera de la autoridad, de los propios vecinos, se le concede la razón al propietario del bar. Segundo caso, en el relleno sanitario del Jibarito, que hace aproximadamente 18 años o 20 años que había sido cancelado, que había por estar saturado en el uso, que no se podía ya utilizar, inexplicablemente también le dan una suspensión, la misma magistrada. Y ese es el tercer caso. Creemos que su actuar no se apega a la justicia, no se apega a los intereses de la ciudad, y
repito, no es a capricho de la autoridad como tal o del presidente municipal, son los intereses de la ciudadanía. ¿En algún momento se les habló a ustedes para presentar las pruebas que presentaran? En ningún momento. Cuando se notificó a estas personas responsables de los hechos, no recibieron la notificación. Se hace como lo marca la ley a través de 2 testigos que les consta que quisimos entregar la notificación, esperando también, y sí esperábamos la demanda administrativa o judicial al respecto, pero siempre confiamos en que seríamos llamados a juicio para exponer lo que a nosotros nos motivó para suspender y cancelar estos sitios. Situación que no sucedió como tal. Por eso estamos molestos. Sí, nada más, ¿han tenido ya ahorita acercamiento con el representante de estos taxis amarillos para advertirle que no van a acatar esta resolución? Precisamente en este posicionamiento, y pedimos el apoyo para poder transmitirlo, que sí sirva esta como una misiva, que sirva a través de la comunicación de sus propios medios para advertirles que no van a volver a ese lugar. ¿Va a seguir la vigilancia policial? Así es. permanente? Continuará la vigilancia y el resguardo de la zona. Alfredo. La medida ha sido bien vista por toda la población y por las cámaras, organismos. En un momento dado ustedes pedirían el apoyo, el respaldo para que definitivamente pues no regresen y por un lado se ejerza la ley ante esta magistrada. Apelamos a la reconsideración de esta postura, apelamos al interés colectivo, obviamente representado no solamente por las cámaras empresariales, no solamente por las asociaciones de vecinos, a todos los ciudadanos, a todos los usuarios, a todos los extranjeros que cruzan diariamente por esta zona y que ocupan de un buen servicio, que se requiere la buena imagen de esta zona. No sé a cuántos de ustedes les conste el mal servicio que prestaban, la mala imagen que se tenía en esta zona y que había imperado por muchos años o incluso había agotado ya los límites de la tolerancia, y que esta administración habría puesto orden en esta zona retirando 22 permisos de comercio ambulante, una taquería en la frente a la entrada principal a esta ciudad, en una banqueta de aproximadamente 3 metros, que diariamente caminan por ahí miles de connacionales y extranjeros visitantes, saturado de comercio ambulante, saturado de jaladores para que utilices un determinado servicio. No era lo correcto, no era la imagen que queremos dar de esta ciudad. Por eso se impuso el orden. Pero lo que menos esperamos era que nos contradigan, aduciendo a un derecho que no es justo. Secretario, ¿cuáles son las nuevas reglas para tomar un taxi en la línea internacional a reserva de la sesión de Cabildo, donde se establezcan específicamente para informarle a la población? ¿Van a seguir pasando los amarillos mientras tanto? ¿Van a pasar nuevos taxis? ¿Cómo va a ser esto? Hasta ahorita se convocó a todos aquellos que les permita el reglamento de transporte público, a todo aquel que tenga o detente concesión de taxi libre, el servicio de taxi ejecutivo o incluso la modalidad de Uber, y por qué no el servicio personal de un familiar que pueda ayudarte a pasar por ti y transportarte a tu destino. O sea, seguirá haciendo lo mismo. Pedimos a la ciudadanía su comprensión, pedimos a la ciudadanía precisamente no utilizar el otro servicio. No tienen autorizado estar ahí, no pueden prestar ese servicio en esa zona. Lo pueden prestar en otras zonas porque no han sido canceladas sus concesiones o sus placas, pero en esta zona no lo podrán hacer, no tienen permitido estar ahí. Secretario, el juicio político que estarían buscando en contra de esta jueza se puede llevar a la par mientras no regresan los taxis amarillos, o ellos podrían volver mientras todavía se lleva a cabo este juicio en contra de las decisiones que ha tomado. No, porque no es definitivo, es una suspensión provisional que es recurrible, no es definitivo, tenemos el derecho de apelarlo, tenemos el derecho de recurrirlo, incluso
ante el Pleno del propio Tribunal Contencioso Administrativo, incluso ante una instancia judicial federal, pero también el daño que ha sido ocasionado, o sea, ya está hecho. A través de los legisladores por Baja California, a través de los legisladores diputados locales por Baja California, solicitaremos el juicio político para esta magistrada. Consideramos que no ha apoyado los intereses de la ciudadanía. Entendemos, mas no compartimos el ejercicio de sus facultades. Consideramos que se ha extralimitado en sus funciones que le otorga la ley. Muchas gracias, compañeros. Yo nada más quisiera preguntarle cuándo actuarán de la misma forma en la zona de Otay. De alguna forma también hay vendedores, también hay una... Pues lo más seguro es que los que se quitaron de aquí van a ir para allá. Digo, sí, bueno, sí, para conocimiento y aprovechando a colación ese tema, en esta administración no se han otorgado permisos nuevos. Estaremos trabajando en una remodelación incluso de los comercio ambulante, incluso si se percatarán, en la zona centro hemos pedido y hemos solicitado también la salida del comercio ambulante. Queremos darle una nueva imagen a esta ciudad, obviamente no perjudicando también al trabajador del comercio ambulante, porque ha contribuido también al crecimiento de esta ciudad, pero no en las zonas donde afecten, no en las zonas donde se haga una competencia con otros comercios ya establecidos, no en una zona donde entorpezca la circulación, donde estropee el buen uso de las vías de comunicación o incluso las propias banquetas, denigrando las zonas o ensuciando las zonas. Lo que no compartimos, respetando el derecho de ellos, no compartimos que se utilicen las vías públicas incluso contra las emergencias que se puedan ocasionar. Podemos considerar y pensar en un proyecto de mercados municipales a través de terrenos propios del ayuntamiento para reubicarlos y que salgan de las calles. No estamos en contra del comercio ambulante, estamos en contra del mal ejercicio de lo que ha imperado, por costumbre o por no estar en conflicto, pero principalmente tenemos que salvaguardar los derechos del resto de los ciudadanos, pero también tenemos que velar por la imagen y la limpieza de la ciudad. Gracias, compañeros. Muchas gracias.